Bueno, vamos entonces ahora a resolver este problema que corresponde a optimización, ¿no? Entonces, el problema nos dice lo siguiente, que, bueno, ustedes pueden leerlo, yo les explico gráficamente lo que está diciendo aquí el problema, ¿no? Entonces, nosotros tenemos aquí el plano, el espacio tridimensional en Z, en Y el eje X. Entonces, aquí en este espacio tridimensional voy a dibujar un plano, que es el plano X más 2Y más 3Z igual a 6. Entonces, si dibujamos este plano, noten que cuando Y y Z vale 0, X valdría 6. Entonces voy a ubicar este punto 6 por aquí. Cuando X y Z valen 0, Y valdría 3, porque es 2Y igual 6, entonces Y valdría 3. Entonces, si todo esto de aquí hasta acá era 6, 3 sería aquí la mitad, 3. Y cuando X y Y valen 0, Z valdría 2. Entonces, todo esto hasta acá es 6, entonces la tercera parte viene a ser como por aquí, el 2. Por lo tanto, el plano va a intersectar a estos ejes coordenados en estos tres puntos. Y este sería el plano que nosotros tenemos, ¿no? Este sería el plano X más 2Y más 3Z igual 6, únicamente en el primer octante, porque a mí me interesa en el primer octante, porque dice que está trabajando con una caja rectangular en el primer octante. Entonces vamos a dibujar la caja. Entonces dice, calcule el volumen de la caja rectangular más grande, la que yo pueda dibujar más, de la forma más grande, que esté en el primer octante con tres de sus caras en los planos coordenados. ¿Eso qué significa? Que la una cara va a estar aquí en el plano XZ, la otra en el plano XZY y la otra en el plano XY. Por lo tanto, uno de los vértices va a estar aquí en el origen. Entonces digamos que esta es la caja. A ver, la voy a dibujar con un color que se mire con este. Entonces, esta digámosle que es la caja. Esta es la distancia en X de la caja. Esta supongamos que es la distancia en Y. Entonces, por lo tanto, la base de la caja será esta. Y lo que me está diciendo es que el vértice opuesto, el otro vértice, está sobre el plano. Entonces, si aquí tomamos esta altura, me va a quedar aquí este puntico. Pero este punto pertenece a este plano, al plano que está en color verde. Voy a colocarlo aquí, el puntico de color verde, para que recuerden que ese es el otro vértice que pertenece a este plano. ¿Mm? Entonces, por lo tanto, la caja es esta. Acá estaría la altura en Z, por acá sería de esta forma y ahí. Entonces, esta sería la caja. Ya que tenemos la caja, entonces, como son valores desconocidos, entonces digamos que consideremos a X, Y, Z, consideremos a X, Y, Z, las dimensiones de la caja a encontrar. Entonces, en este caso, siendo X va a representar el largo, digamos, ¿no? Entonces, toda esta distancia de aquí a acá, voy a borrar estas variables de los ejes para hacer referencia aquí. Entonces, ¿quién sería X? X sería el largo, es decir, esta distancia de aquí hasta aquí sería X. X el
largo, y el ancho y z lo alto de la caja. Entonces tenemos x, el largo, y sería este ancho y z sería el alto de esta caja. ¿Mm? Entonces, el vértice opuesto, miremos bien el vértice opuesto. El vértice opuesto al origen es el punto, y llamémoslo a ese punto para que poderlo identificar. A este punto lo voy a llamar el punto P, ¿no? Que sería ese vértice opuesto que pertenece al plano. Entonces es el punto P. ¿Y qué coordenadas tiene ese punto P? Pues en X vale X, en Y vale y en Z pues valdría Z, sin pérdida de generalidad. ¿Mm? Entonces es el punto P de coordenadas X, Y, Z que satisface, y entonces como sabemos que ese punto está sobre el plano, entonces satisface la ecuación del plano. Entonces, ¿qué ecuación es la que satisface? La teníamos arriba que era X más 2Y más 3Z igual a 6. ¿Qué es lo que nos dice el problema? Que construyamos la caja más grande posible que cumpla estas características. Entonces, para identificar un objeto, ¿qué tan grande es? Entonces lo que necesitamos es calcular su volumen. Entonces, el volumen de la caja, el volumen de la caja es, entonces voy a llamarla a la función V. Entonces, ¿quién es el volumen de la caja? Pues sabemos que como es una caja, su volumen es el largo multiplicado por el ancho y multiplicado por el alto. Entonces sería X por Y por Z. Entonces, por lo tanto, ¿qué es lo que pide? El problema, lo que nos pide el siguiente problema de optimización, que maximizar esa función volumen, que es x, y, z, y tiene que estar sujeto a la restricción del plano, x más 2y más 3z igual a 6. Este problema lo podemos resolver de dos formas diferentes. La primera es utilizando multiplicadores de Lagrange, que tenemos una función sujeta a una restricción. En este caso tenemos una restricción g de x, y, z, que sería x más 2y más 3z menos 6 igual a 0. Yo creo que escribámosla como la restricción que se pide en Lagrange. Entonces sería menos 6 igual a 0. Y esta sería la función g de x, y, que es g de x, y, z, que es la restricción. O lo podemos ver también simplemente como un problema de optimización sin restricciones. ¿Cómo hacemos? Pues podemos despejar una variable de esta ecuación y reemplazarla en esta función. Por ejemplo, despejo x de aquí, que me queda más fácil porque evito los fraccionarios. Despejando x, reemplazo el resultado arriba y obtengo una función v que depende de y y de z. Implícitamente estoy teniendo en cuenta la restricción a la hora de reemplazar. Y a esa función pues le calculo los puntos críticos e identifico si son máximos o mínimos. Ustedes pueden resolverlo por los dos métodos y van a obtener el mismo resultado. Yo lo voy a resolver por el método de multiplicadores de Lagrange directamente. Entonces, en este caso, al resolverlo
resolverlo mediante el método de Lagrange, tenemos. Entonces, lo que voy a hacer es plantear una función L, que va a depender de x, de y, de z, depende de x, y y z, y una variable que es el multiplicador de Lagrange, que lo voy a llamar lambda. ¿Y quién es ese? Pues eso va a ser el gradiente de la función b más lambda veces el gradiente de la función g. ¿Quién es la función g? En este caso va a ser esta que está igualada a 0. Esa será la función g que depende de x, de y de z. Entonces vamos a trabajar con la función L. ¿Quién es? Entonces, ¿quién es esa función L? Entonces vamos a calcular gradiente de b. Entonces, ¿quién es el gradiente de b? Sus derivadas parciales. Derivada parcial respecto a x es y por z. Derivada parcial respecto a y sería x por z. Derivada parcial respecto a z sería x por y. Más lambda veces la derivada parcial respecto de g con respecto a x me da 1, con g respecto a y me da 2 y de g respecto a z que me daría 3. Y lo que vamos a hacer es a esta función L la vamos a optimizar, es decir, así vamos a plantear un sistema homogéneo. Entonces, ¿quién es el sistema homogéneo? Entonces dice que es la derivada parcial de L con respecto a la primera variable, que sería x. Entonces nos quedaría... bueno, esta función L perdón, aquí voy a resolver antes estas operaciones y me quedaría yz más lambda. El otro me quedaría xz más 2 lambda y el otro me quedaría xy más 3 lambda. Entonces, ya que tenemos la función L, ahora lo que hacemos es esa función L igualarla a 0, que esa sería lo que nos establece el método de Lagrange, ¿no? Entonces, a ver, permítanme, voy a pasar esto acá. Entonces, de esta manera nosotros vamos a obtener un sistema de ecuaciones. Entonces, ¿quién es el sistema de ecuaciones? La primera ecuación que tenemos, que es y por z más lambda igualada a 0. La otra que es x por z más 2 lambda igualada a 0. Y la otra es xy más 3 lambda igualado a 0. Y recuerden que adicional a esto, tengo que utilizar la función g de xy igualada a 0. Entonces, ¿quién era la función g de xy en nuestro caso? El plano 2x más 2y más 3z igual 6. X más 2y más 3z menos 6 igual a 0. Entonces vamos a resolver este sistema y la solución de este sistema nos va a dar los puntos óptimos de ese problema con restricción. Entonces, para resolver este sistema, la estrategia es, tengo 4 ecuaciones con 4 variables. Voy a despejar una de ellas y la reemplazo en las otras para simplificar este sistema a un sistema 3×3. ¿Cuál es la forma más sencilla? Utilizar el multiplicador de Lagrange, es decir, la variable lambda. Entonces, por lo tanto, lo que voy a hacer es, de la ecuación 1, voy a despejar lambda. Entonces, lambda sería menos y por z. Y reemplazamos
en las otras ecuaciones, pues en la ecuación 2 y en la ecuación 3. Entonces vamos a hacer ese ejercicio. Entonces, en la ecuación 2, si reemplazo el valor de lambda por menos yz, obtengo xz más 2, que me quedaría menos ahí, menos 2 por lambda, que vale yz, igual a 0. Y a esta la voy a llamar la ecuación número 5. Ahora, en la ecuación 3 voy a hacer lo mismo. El lambda lo voy a reemplazar por menos yz, y entonces me quedaría xy menos 3 por yz igual a 0. Y a esta la voy a llamar la ecuación número 6. Ahora, de la ecuación número 4, que era la restricción que teníamos, el plano x más 2y más 3z igual 6, con la ecuación número 5 y la ecuación número 6, obtenemos un sistema ahora 3×3. Entonces, ¿qué sistema obtenemos? Entonces vamos a escribir nuestro sistema de ecuaciones que vamos a obtener. Entonces obtenemos el sistema x por z menos 2yz igual 0, x por y menos 3yz igual 0, y la otra ecuación que era x más el plano que era x más 2y más 3z igual 6, le voy a colocar x más 2y más 3z igual a 6. Ahora ya tengo un sistema 3×3. Este sistema 3×3 pues tiene ecuaciones la 5, la 6 y esta era la ecuación número 4. Entonces voy a resolver este sistema 3×3. Como es un sistema no lineal, entonces voy a hacer el mismo mecanismo que habíamos utilizado en los videos anteriores, que es despejar una variable y reemplazarla en las otras dos, me tocaría, ¿no? Entonces vamos a tomar, por ejemplo, yo veo que podría tomar la ecuación número 5 o la ecuación número 6, que son como más sencillas de trabajar. Tomemos la ecuación número 5. Entonces, de la ecuación número 5 vamos a factorizarla. Entonces, al factorizarla vamos a obtener, o escribamos lo mejor este sistema factorizado. Entonces me quedaría, puedo factorizar z como factor común de la ecuación número 5. Y entonces me queda x menos 2y igual 0. De la ecuación número 6 puedo factorizar y me quedaría x menos 3z igual a 0. Y de la última tenemos que x más 2y más 3z debe ser igual a 6. Entonces aquí estamos obteniendo 5, 6 y 4. Si ustedes hacen el análisis de la ecuación 5, entonces tenemos o bien que z vale 0 o que x menos 2y debe valer 0. Tengan en cuenta que z no puede ser 0. ¿Por qué razón? Porque si nosotros nos devolvemos al problema, nos pedían que calculemos el volumen de la caja el más grande posible. Si yo al largo, al ancho o al alto le doy un valor de 0, pues el volumen me va a dar 0 y no va a ser el más grande posible. Entonces, por lo tanto, desde aquí ya podríamos decir que x es distinto de 0, que y debe ser distinto de 0 y que z debe ser distinto de 0. Es más, nosotros podríamos restringir aún más este dominio. Podríamos decir ya directamente que x tiene que ser un valor mayor que 0, y mayor que 0 y z estrictamente mayor que 0. O sea, no pueden ser ni 0 ni negativos. Tienen que ser valores estrictamente positivos. Entonces, teniendo en cuenta eso, entonces acá, como z
tiene que ser distinto de 0, la única alternativa es que x menos 2y tiene que ser 0. Y en la segunda ecuación, que x menos 3z debe ser igual a 0, ¿no? Entonces aquí lo que implica, a ver, bueno, o aquí mejor, ¿no? Como z mayor que 0 y y mayor que 0, el anterior sistema se reduce a, y entonces vamos a escribirlo nuevamente el sistema, pero reducido. Es decir, ya quito que z valga 0, solamente dejo la restricción que x menos 2y sea 0. En la segunda ecuación sería que x menos 3z sea 0. Y la última que x más 2y más 3z sea igual a 6. Ahora, voy a resolver este sistema 5, 6 y 4, que este ya es un sistema lineal. Entonces este sistema lineal va a tener una única solución. Entonces para resolver este sistema lineal de la ecuación número 5 la voy a dejar en términos de x, que me quedaría que y valdría x medios. De la ecuación número 6 también voy a despejar z en términos de x y me quedaría que z es igual a x tercios. Al reemplazar estos dos valores en la ecuación número 4, al reemplazar y igual a x medios, z igual a x tercios en la ecuación número 4, nos queda x más 2 veces y, que vale x medios, más 3 veces z, que vale x tercios, igual a 6. De donde aquí podemos simplificar esto y me queda x más x, que me daría 3x, igual a 6. Por lo tanto, tenemos que x vale 2. Entonces, ya hemos encontrado el valor de x. X vale 2. Entonces, si x vale 2, pues reemplacemos en las otras ecuaciones 5, 6, a esta la voy a llamar la ecuación número 7 y a esta la ecuación número 8. Entonces, al reemplazar x igual a 2 en la ecuación número 7 y en la ecuación número 8, obtenemos que y va a ser igual a x medios, es decir, 2 dividido entre 2, 1, y z tiene que ser x tercios, es decir, 2 tercios. Y con eso hemos encontrado ya las dimensiones de la caja. El valor de lambda ustedes lo podrían encontrar. Nosotros habíamos despejado de acá que lambda era menos y por z, pero no es necesario porque ese simplemente es un multiplicador de Lagrange. Entonces aquí nos interesa son los valores de las variables que habíamos definido. Entonces así, las dimensiones de la caja más grande es de 2, veamos a ver si en el problema nos decía alguna dimensión que esté en el primer octante, no tiene ninguna dimensión, entonces vamos a decir simplemente de 2 unidades, es de 2 unidades de ancho, 1 de largo y 2 tercios
de alto, coma, para obtener un máximo volumen o un volumen máximo de, y entonces si calculemos el volumen máximo. En este caso, el volumen máximo, que lo voy a llamar Bmax, sería igual al ancho multiplicado por el largo y multiplicado por el alto, que sería 4 tercios de unidades cúbicas.